Hola, yo soy Tati Valencia, en Activa tu Esencia, un programa para todos, donde compartiremos frases motivacionales, afirmaciones positivas, consejos, muchas experiencias y recomendaciones para crear una vida maravillosa. Quédate y descubre tu verdadero ser. Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Activa tu Esencia con Tati Valencia. Gracias por estar aquí, por acompañarme en un nuevo tema, porque este tema está revoltoso de meditar, de pensar, de analizar, de trabajar muchísimo. Y el tema de hoy justamente es cómo podemos aprender, cómo podemos manejar, cómo podemos explorar, aceptar nuestros defectos. Aquí me voy a enfocar justamente solo a lo malo que tenemos o que decimos tener o que la gente nos dice que tenemos, ¿no? Entonces, vamos a hablar de nuestros defectos. Y para empezar, quiero aclarar que al utilizar la palabra defecto, justamente me refiero a algo que no funciona al 100% o que en otro caso pudiera ser considerado que no es bueno o no es correcto, ¿ok? Entonces, o incluso podríamos referirnos a la belleza. Sobre todo, ¿por qué lo quiero decir así de la belleza? Porque muchas personas consideran un defecto estar narizones, estar, no sé, o sea, como estar frentones, estar muy ojones, estar muy, o sea, cosas que en realidad nosotros pues no podemos cambiar y que ni siquiera debería de existir como tal un contexto de decir esto es bonito y esto es feo, o sea, en esos aspectos, pues no, más bien podría entender en el caso de los que de verdad, pues que no pueden ver, que no, o sea, que realmente ese ojo, esa nariz, esa boca no funcionan como deberían de funcionar, ¿ok? Pero hago la aclaración porque para lo que vamos a platicar puede aplicar ambas, puede aplicar que te estés refiriendo, que nos estamos refiriendo a las cosas que son como tal feas o que consideramos feas o que nos cuesta a nosotros aceptar de nosotros mismos, pero también en cierto caso a esos puntos en que realmente son cosas que no funcionan, ¿ok? O que no somos buenos para hacer esas cosas, pues, ¿bien? Entonces, aclarado este punto, primero, tenemos una mala costumbre de que creemos o nos acostumbran a creer que somos perfectos o que podemos ser perfectos. No digo que seamos perfectos o que no seamos perfectos. Yo en lo personal creo que todos somos perfectos, pero somos perfectos a nuestra manera. O sea, mi perfección de Tati Valencia no es la misma perfección de Lupita, de Patti, de Reina que me escucha, de Mayra, de Citlali. No es la misma perfección. Sin embargo, ninguna deja de ser perfecta, ¿ok? Esa es mi visión, esa es como mi idea que tengo yo de la perfección. Pero pues culturalmente sabemos que a lo mejor la perfección nos referimos a la gente que es como súper capaz, que puede hacer un montón de cosas, que aparte pues realmente son muy guapos, muy bonitos, muy así. Entonces eso nos genera de cierta forma, pues que empecemos a tener esa idea de que de verdad podemos ser perfectos, pero con una sola idea de perfección que en realidad no nos va a encajar para todos. O sea, no podemos aplicar todos ahí, no vamos a encajar nunca todos en un mismo esquema de perfección, porque pues todos somos únicos, diferentes y irrepetibles, ¿ok? Entonces, mucho de esto tiene que ver que los medios de comunicación pues no nos ayudan para nada. Vemos gente pues muy guapa en televisión y con ciertos estereotipos, ¿no? Como con ciertas cosas. Las mujeres como súper delgadas, siempre súper peinadas, siempre bien arregladitas. Los hombres pues muy cuerpo atlético, o delgados y demás, ¿no? Entonces, esas ideas son las que nos estamos quedando y de repente nos conflictúan un poco más nuestra existencia. Hay que aceptarlo. Y a lo mejor, pues, depende de qué tanto te cuesten tus defectos, pero hay que empezar a poner un poquito de distancia por ahí. Entonces, una persona
que presenta defectos o que siente que tiene demasiados defectos en su ser, muchas veces se refiere o se detona considerando que fueron víctimas de bullying en su niñez, en su adolescencia, en esas etapas que son un poco más vulnerables y que realmente estamos en un punto, o sea, los niños, los adolescentes están en un punto de recepción, digo yo. O sea, en ese momento casi el niño te va a creer lo que sea que un adulto le diga, el adolescente va a creer lo que sea que los demás opinen de él o le va a dar demasiada importancia a esta opinión. Entonces, por eso es que es tan importante que aprendamos también a manejar una comunicación un poco más asertiva y también a manejar una mentalidad positiva, ¿ok? Ya aprovechando que estamos aquí con el tema, aprovecho y echo la pedrada. Mucho de esto quiere decir entonces que los defectos que más nos pueden preocupar o que más le podemos estar dando importancia, pues pudieran ser en realidad los defectos que alguien más ve en nosotros. A lo mejor ni siquiera existen, a lo mejor nosotros en realidad ni siquiera los sentimos, ni siquiera los percibimos, ni siquiera los sentimos, no lo catalogamos como si fuera un defecto. Entonces es ahí el peso del qué dirán, aquí es el mejor ejemplo que te puedo dar con esto, ¿no? Entonces tenemos que irlo trabajando y tenemos que irlo mejorando y tenemos que ir empezando a creer nada más en lo que nosotros de verdad creemos y pensamos, ¿ok? ¿Cuándo se consideran defectos en una persona? En muchas ocasiones, cuando visualizamos una virtud, entendemos que a la par tiene que existir un defecto. O sea, si yo tengo una virtud que soy muy buena para hablar, pues a lo mejor el defecto sería que soy muy mala para escuchar. ¿Sí me explico? Y en realidad, por ejemplo, al menos en mi persona, en cierta medida así fue. O sea, realmente me costó aprender a escuchar. Al día de hoy ya lo he trabajado, lo hago y listo, ¿no? Pero en realidad sí existía ese defecto, por decirlo así, antagónico a esta facilidad de palabra o a mi gusto por hablar, pues. Entonces, no siempre es así y es importante que no le demos ese valor siempre, que no lo tomemos como algo fijo de que de verdad va a ser, ¿ok? Consideramos que los defectos de alguna persona le complican la existencia. O sea, esa idea también la tenemos muy marcada. O sea, es que si eres feo, si eres narizón, por eso no encuentras pareja. O si, no sé, si no sabes escuchar, pues entonces por eso no tienes amigos, por ejemplo, ¿no? Han pasado muchas cosas, pero mucho le adjudicamos de responsabilidad a estos defectos. Entonces, es importante que para comprender tus defectos, al menos tus principales defectos y los que puedas manejar, así como tu aceptación propia y los defectos que tú realmente determinas, pues tienes que pensar muy bien en tus cualidades para identificar también bien tus defectos. Sin embargo, yo me quiero enfocar más en este episodio en el cómo vamos a actuar ya que tenemos el defecto, ya que lo identificamos, ya que lo tenemos, para poderlo trabajar y poder dejar de sentirnos mal con estos defectos o dejar de sentirlo como una oportunidad de ataque. ¿A qué me refiero con una oportunidad de ataque? De repente muchas veces no aceptamos nosotros, por ejemplo, que yo soy muy perfeccionista, entonces a veces no me gusta aceptar, y me ha costado, que soy perfeccionista y que me desespera que las cosas no se hagan bien. Entonces no es fácil a veces decir, ¿sabes qué? Pues es que soy muy perfeccionista, ¿no? O sea, ¿y qué es lo primero que dicen? Es que qué mamona, es que esto, es que qué exigente, es que... Claro, pero justamente de repente a mí me queda la duda y de repente digo, ¿qué tiene de malo ser perfeccionista en las cosas que hacemos si tenemos la capacidad de hacerlas bien? ¿Ok? Sí tenemos la capacidad. Si no tenemos la capacidad, a lo mejor ahí sí tenemos que aprender a bajarle, ¿ok? Pero esto es por darte un ejemplo, ¿ok? Entonces, vamos ahora sí con los tipos de defectos.
que ya nos vamos a ir a lo más práctico, lo más básico, ya como empezar a concentrarnos en lo que pudiéramos empezar a hacer para identificar. Hasta aquí recuerda que en todo momento con lo que vamos diciendo es importante que tú vayas reflexionando y analizando el cómo tú estás, cuáles son tus condiciones y cómo tú te vas identificando con cada uno de estos puntos. Si escuchamos pero no reflexionamos sobre nosotros mismos, aunque lo escuches 20 veces, no te va a servir estar escuchando este audio, ¿ok? La intención es escuchar, reflexionar y empezar a actuar, ¿va? Muy bien. Entonces, primero, entre los tipos de defectos hay una clasificación y vamos a empezar. La primera opción es el aspecto físico, son los defectos físicos, que muchas veces tienen que ver, obviamente esto tiene que ver con la genética, pero de repente pues sí puede salir alguna anomalía o algo disfuncional y ahí podríamos entender con mayor razón a lo mejor un defecto. Sin embargo, la mayoría, y creo que vamos a coincidir, de los que pensamos pues es en eso, lo que les decía, es que estoy muy cachetona, es que mis labios están así, es que no tengo caderas, es que no tengo pechos, es que mis ojos están como raros, es que etcétera. Entonces, esos son los defectos físicos. Los defectos intelectuales es lo que precisamente relacionamos al intelecto, a nuestra capacidad de conocimiento. Y muchas veces, por ejemplo, a lo mejor vas a decir, yo en este punto soy muy lenta para leer. Entonces yo te diría, pues realmente este tipo de defectos lo podemos practicar y lo podemos trabajar justamente haciendo esta actividad de manera recurrente y constante. Obviamente va a mejorar tu calidad de lectura entre más estés leyendo, ¿ok? El aspecto social también es uno de los tipos de defectos que son el carisma, lo vamos a decir así porque creo que eso es como más práctico de entender, que es como el decir, sabes, pues no tengo esa capacidad o ese carisma de poder socializar, de conocer a los demás, de acercarme, de generar relaciones nuevas, de conocer gente nueva, de hablar con gente nueva. Y pues también lo podemos ir desarrollando, se puede ir trabajando con pequeños ejercicios y pequeños retos que se puede establecer uno para irlo desglosando. Entonces, hasta este punto, si nos vamos a la práctica, me gustaría invitarte a que hagas una lista y espero que no sea muy larga y que empieces a poner ahí en cada uno de estos 3 aspectos qué defectos identificas en ti, ¿ok? Aquí este es el punto en el que pones pausa al video y haces tu listita y entonces retomamos y seguimos con el tema, ¿va? La intención, justamente recuerda, pues es que vayas y que traigas bien presente toda tu versión, tu vida, para poderlo ir mejorando, ¿bien? Entonces es en el aspecto físico, intelectual y social. ¿Cuáles son los defectos que tú identificas en tu vida? ¿Ok? Ahora, ¿qué puedo hacer yo para aceptar estos defectos? Primer punto, tenemos que reconocerlos. Si no nos damos el tiempo de hacer esta pequeña lista y reconocer que tengo ese defecto, pues entonces realmente va a ser difícil que podamos decidir qué cosas puedo hacer para mejorarlo, para convertirlo en una virtud, en una cualidad, pero también qué cosas no puedo hacer, ¿ok? Tenemos que ser como súper conscientes de estos 2 aspectos y no pelearnos, no estarnos peleando con nosotros mismos, pero sí necesitamos identificarlo, ¿ok? ¿Cuál pensar? Por ejemplo, ¿qué crees que es lo que te hace a ti que sientas que ese es un defecto? Si te pones a describir un poco más a detalle ese defecto, ¿cómo lo harías? Si te pones a recordar ese defecto, ¿alguien te lo comentó? O sea, ¿fue un factor externo? ¿Fue una persona que dijo, sabes qué, eres muy así? ¿O fuiste tú?
O sea, hay que buscar de dónde nació la generación y la aceptación de ese defecto. ¿En qué momento empecé a tener este defecto? Bien, en ocasiones pues le damos muchas, ¿cómo se puede decir? Como muchas vueltas a las cosas, cuando en realidad a veces ni siquiera somos nosotros los que estamos generando o creando esta identificación de nuestro defecto. Muchas veces es que las demás personas están acostumbradas a responder, a tratar de herirnos o controlarnos por medio de comentarios negativos. ¿Y qué creen que suele ser lo que nos comparten? Pues justamente un planteamiento de defectos inexistentes en nosotros. Incluso puede ser que muchas veces las personas te digan algo que en realidad es una de tus virtudes, ¿ok? Entonces sí tenemos que estar como muy listillos. El primer punto entonces es reconocer tus defectos, ¿ok? El segundo punto, hay que tomar una perspectiva diferente a la tuya. Si alguien más, sin pensar en nadie en específico, viera este defecto, ¿crees que seguiría siendo un defecto? Y las preguntas que te tienes que hacer ¿es cierto que es un defecto? ¿Es un efecto real? ¿Realmente es tan malo? O sea, tienes que pensar de verdad en verlo desde los ojos de alguien más. Y como sugerencia, imagínate que eres alguien que no te conoce, para que no sea como de, no, pues es que mi mamá, mi hermana, mi novia, no. Alguien que no te conoce, ¿crees que al ver eso pensaría que es un defecto? Ese es el análisis, ¿ok? Entonces, tenemos que ir reflexionando. Tenemos que irnos aceptando. Después, ya hicimos el tercer punto, es justamente ya analizamos nuestros defectos, ya vimos de dónde vienen, ya lo vimos desde otra perspectiva para poder decir sí es un defecto o no es. Entonces ahí ya filtramos, ahí ya quitamos unos. A lo mejor habías anotado 10 defectos y con estos puntos ya quitaste 3, ¿no? Entonces nos quedan 7, vamos a suponer así. El tercer punto es aceptar que son defectos. Ahora sí, ponerte y reconocer cuáles son tus defectos. No solamente en el aspecto físico, en el aspecto intelectual, social, sino en realidad en toda tu forma de ser. Entonces, si lo tienes, es como concentrarte ahora sí en ellos y analizarlos. ¿Qué es lo que estás haciendo con ese defecto? ¿Cómo actúas con ese defecto? ¿Y cómo te hace sentir cada vez que sientes o que reconoces en tu vida, que te das cuenta pues de ese defecto? ¿Ok? Cuarto punto, no lo ocultes. Una vez que lo analizas y que lo aceptas, es mejor que no te ocultes. Parte de eso es que el mismo hecho de no ocultarnos nos va a ir generando mucha más seguridad, y con el transcurso de eso, del tiempo, estarlo haciendo así y además estar haciendo actividades de apoyo que nos van a ayudar a mejorar estos puntos, pues entonces eso es lo que nos va a hacer la diferencia entre de verdad aceptarlo y poderlo mejorar muchísimo, ¿ok? El punto número 5 es justamente buscar una solución o un remedio para tus defectos. El defecto en sí no es como que tenga un remedio, sino que muchas veces no nos hemos dado el tiempo de analizar cuál es el defecto que tenemos. Por ejemplo, es que estoy gordo. Bueno, puedes bajar de peso, en realidad sí puedes, pero no te has dado el tiempo a lo mejor, o no te has sentido con el compromiso real de entrenar, de comer bien, de dormir bien, etcétera. Entonces, sí hay muchas cosas que podemos hacer para mejorar estos defectos. Por ejemplo, reitero y repito el ejemplo que yo les ponía de mí. Realmente soy muy buena para hablar, pero de verdad me costaba muchísimo escuchar. ¿Qué empecé a hacer? Empecé a obligarme a escuchar. Busqué espacios en que tuviera que escuchar. Busqué generar y tener relaciones con personas que necesitaban ser escuchadas para yo sentirme con ese compromiso y con esas ganas, como por la empatía de poder escuchar. Realmente
Eso me ha ayudado muchísimo y así lo podemos aplicar para todas las cosas, todos tus defectos también. Ir buscando qué cosas te pueden ir ayudando a trabajarlo. Pero aquí es súper importante no olvidar que ya aceptaste este defecto. Porque si esa aceptación realmente, más bien esa aceptación no es real, o sea, que de verdad lo estás aceptando, entonces no vas a poder empezar a realizar acciones para poderlo trabajar, ¿ok? Te vas a sentir que no puedes, que no te sale, que te desesperas, que te da ansiedad, etcétera, ¿ok? Y sexto y último punto, chicos y chicas, valora tus virtudes. Cuando nos enfocamos tanto a veces en lo negativo, y hay un ejercicio que a mí me gusta mucho hacer con mis chicas y con mi equipo de trabajo, que es la lista, la carta para uno mismo de las 10 cosas positivas. Me ha tocado que si les digo esa misma carta en defectos, la llenan, o sea, rapidísimo sacan una lista de defectos. Pero de repente, el pensar solamente en 10 virtudes o cualidades que tenemos es complicado. Entonces, realmente estamos mal. O sea, de verdad tenemos que empezar a manejar una mentalidad positiva, una ideología positiva, una ideología que nos sume, no que nos reste. Entonces, te invito a que independientemente de los defectos que estés trabajando, el proceso que estés realizando, porque lo tenemos que realizar y porque tú puedes mejorar y porque sí lo puedes trabajar, no pierdas de vista y no dejes de valorar y cuidar y amar y reconocerte y valorarte también todas tus virtudes, porque realmente también tienes un montón, ¿ok? Date un tiempo y también de repente ponte a reflexionar y voltea a verlas. Eso te va a ayudar muchísimo, ¿ok? Bueno, ¿por qué deberíamos de aceptar nuestros defectos? Primer punto y más importante, porque muchas veces los defectos nos hacen sentirnos inferior. Nadie es inferior a nada. Esto obviamente nos puede generar también una baja autoestima, inseguridad en muchos aspectos que nos pueden dificultar hasta la forma de relacionarnos con las personas, pero también la forma de cómo nos sentimos nosotros plenos. Entonces, vamos trabajando con los defectos, vamos valorándonos, vamos agarrando esa seguridad y dedicándonos ese tiempo y todo, ¿ok? Gracias, chicas, chicos, por seguirme en mis redes sociales. Estoy en Facebook y en YouTube como Tati Valencia. En Instagram y en TikTok estoy como TatiVal2. Recuerda, activa la campanita porque estrenamos episodios todos los lunes, miércoles y viernes, si Dios, la vida y el universo nos lo permiten. Y pues nada, gracias por estar aquí, por permitirme ser parte de tu vida y por ser parte de la mía. Besos, abrazos y apapachos hasta el lugar del universo en el que tú te encuentres. Adiós.